Buenos días. En el video de hoy vamos a hablar sobre la hidráulica y los fluidos. Primero vamos a definir qué es la hidráulica, considerando que es parte de la física que se encarga del estudio de la mecánica de los fluidos, en sí enfocándose en el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Ahora, vamos a hablar sobre una de las ramas de la hidráulica, que es la hidrostática. Esta es una rama de la hidráulica que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. Recordemos, hidrostática, fluidos en reposo. Una de las características principales de los fluidos en reposo es la presión. La presión es la fuerza que se le llega a aplicar perpendicularmente sobre por cada unidad de superficie. Este tipo de presión tiene distintas unidades y se calcula de la siguiente manera, donde la fórmula de presión se expresa como presión es igual a fuerza entre área. Recordemos que fuerza es masa por gravedad, entonces podemos decir que presión es igual a masa por gravedad entre área. Aquí tenemos escrito la definición de cada una de las letras, donde P es presión, F es fuerza, A es área, M es masa y G es la aceleración gravitatoria, que equivale a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo, donde nos dice: calcula la presión que ejerce una mujer de 70 kilos sobre sus pies al estar de pie en una superficie de 0.67 metros cuadrados. ¿Cuáles son los datos? El peso y el tamaño de la superficie. Aquí los tenemos, que nuestra masa va a ser de 70 kilogramos, nuestra área es de 0.67 metros sobre metros cuadrados y la gravedad, que es una constante y ya la conocemos, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nuestras incógnitas en este caso va a ser el peso, que también lo podemos simbolizar como fuerza, y la presión. Entonces tenemos que el peso es igual a la masa por gravedad y lo único que hacemos es sustituir la M, que son 70 kilogramos, por la gravedad. Esto nos va a dar un total de una fuerza de 686 newtons. Ahora sí, para calcular lo que es la presión, sabemos que presión es igual a fuerza entre área, que es igual a la masa por gravedad por área. Como aquí ya calculamos cuál era la fuerza, vamos a sustituir la fuerza, que son 686 newtons, entre 0.067 metros cuadrados, que nos va a dar un total de 10.238.8 pascales. Ahora sí, nosotros podemos encontrar la solución a esta cuestión diciendo que la presión que ejerce la mujer es de 10.238.8 pascales. ¿Qué pascales es la unidad de presión? Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es la presión hidrostática. Esta es la presión que perciben las personas cuando están sumergidas en el agua en reposo. A esto se le conoce como presión hidrostática y se puede definir como aquella que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La presión hidrostática depende de la densidad del fluido, recordemos, de la densidad del fluido y de la profundidad en la que se encuentra la persona. A este principio se le conoce como principio de la hidrostática. Ahora sí, la fórmula de la presión hidrostática, o pH, se relaciona con el peso específico del líquido y de la altura, y matemáticamente se expresa de la siguiente forma. Presión hidrostática es igual al peso específico por la altura. Recordemos que esto es presión hidrostática, este es peso específico y la H es altura. También recordemos que el peso específico que se vio en física 1 se puede expresar de la siguiente manera, donde peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, si sustituimos peso específico por densidad por gravedad, vamos a tener la siguiente fórmula,
que es la fórmula de presión hidrostática dependiendo a la densidad, porque es más fácil conocer la densidad que conocer algunos parámetros de peso respecto a los fluidos. Entonces tenemos que la presión hidrostática es igual a la densidad por altura por gravedad. Aquí tenemos el significado de cada una de las letras junto con su sistema de unidades, en el caso del Sistema Internacional de Unidades y en el caso del sistema sexagesimal. Recordemos que la presión hidrostática, lo que es presión, se mide en pascales o en barias. Y aquí tenemos algunos de los diferentes sistemas de unidades junto con sus equivalencias respecto a la presión, que tenemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, una atmósfera es igual a 14.7 libras entre pulgada cuadrada, que es igual a 1013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, o 1013 por 10 a la 6 dinas entre centímetro cuadrado. Un bar son 105 newtons entre metro cuadrado. Un bar son 14.50 libras entre pulgada cuadrada. Una dina es igual a 0.1 pascales. Una dina entre segundo cuadrado es igual a 0.1 pascales. También tenemos que una dina entre centímetro cuadrado es igual a 9.869 por 10 a la menos 7 atmósferas. Aquí tenemos otras equivalencias tomando en cuenta los tipos de unidades con las que se vayan a trabajar. ¿Sí? Esto sería todo por mi parte. Espero que este video les ayude a entender mejor este tema y nos vemos en la siguiente. Adiós.